Es posible que la mente más lógica, aquella que exige pruebas irrefutables, encuentre en la psicología profunda una puerta hacia lo que siempre ha considerado una ilusión. Aquí, en México, donde lo místico y lo tangible a menudo bailan juntos en la vida cotidiana, esta pregunta resuena con una fuerza particular. Después de décadas explorando las profundidades de la narrativa humana, de construir historias que conectan lo invisible con lo palpable, he aprendido que las verdaderas revelaciones a menudo nacen donde menos las esperamos. He visto cómo las grandes ideas, cuando se presentan con claridad y respeto, pueden transformar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Hoy, vamos a desentrañar 3 argumentos de Carl Jung, un pensador cuya obra es un puente entre la ciencia y el espíritu. Argumentos que no solo desafían, sino que prometen reconfigurar por completo tu visión sobre la fe, la razón y el lugar de lo divino en la existencia humana. Y al final, una revelación que unirá todo lo que parece disperso, una síntesis que hará que todo encaje. Si estás listo para ver cómo la psicología puede abrir puertas a lo trascendente, suscríbete y dale like para que más personas descubran estas revelaciones. Vivimos en una época que venera la fragmentación. Dividimos el mundo en ciencia y espíritu, en lo material y lo inmaterial, en lo que podemos medir y lo que sentimos pero no podemos cuantificar. Esta división, aunque útil para el análisis, nos ha dejado con una sensación persistente de incompletud, de que algo esencial se nos escapa. Carl Jung, con su brillantez y su profunda comprensión de la psique humana, vio esta fractura y propuso un camino para sanarla. Él nos invitó a mirar hacia adentro, a explorar el vasto e inexplorado continente de nuestra propia mente, no como un mero mecanismo biológico, sino como un universo en sí mismo repleto de símbolos, arquetipos y una profunda sed de significado. Imagina por un momento que la realidad no es solo lo que puedes tocar o ver, sino también la invisible red de significados que tejemos constantemente, como un música que no solo toca notas individuales, sino que las une para crear una sinfonía que evoca emociones y verdades más allá de cada sonido aislado. La sinfonía es más que la suma de sus partes, es una experiencia trascendente. Jung nos dice que nuestra psique es esa sinfonía, y que ignorar sus melodías más profundas es ignorar una parte fundamental de lo que somos. El ateísmo intelectual, en su búsqueda de la verdad, a menudo se enfoca en la ausencia de pruebas empíricas para lo divino. Y es una postura honesta, nacida de la razón. Pero, ¿qué pasa si la fe no es una cuestión de prueba empírica en el sentido científico, sino una respuesta inherente a la estructura de nuestra psique? ¿Qué pasa si la necesidad de lo trascendente es tan fundamental como la necesidad de respirar o de amar? Jung sugiere que el conflicto no está entre la razón y la fe, sino entre una razón que se limita a lo observable y una razón que se atreve a explorar las profundidades de la experiencia humana. Su primer argumento, y uno de los más poderosos, radica en la existencia de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Piensa en esto como un mapa ancestral, grabado no en papel, sino en la estructura misma de nuestra mente. Un mapa que todos compartimos, sin importar dónde nacimos o qué idioma hablamos. No es algo que aprendamos, sino algo con lo que venimos preequipados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas historias, ciertos símbolos, ciertas figuras resuenan universalmente a través de culturas y épocas? ¿Por qué el héroe, la madre, el sabio anciano, el villano, aparecen una y otra vez en los mitos de pueblos tan distantes como los antiguos mayas y los vikingos nórdicos? No se trata de una coincidencia cultural. Jung argumenta que estas son huellas de experiencias humanas primordiales, patrones psíquicos heredados, formas preexistentes de comprender el mundo. Son los arquetipos, como si tuviéramos un software base instalado al nacer, que nos permite reconocer y responder a ciertos patrones en la vida. Este software no nos dice qué pensar, pero nos da las categorías con las que pensamos. Por ejemplo, la figura de la Gran Madre, presente en las deidades prehispánicas de México como Tonantzin o en la Virgen de Guadalupe, y su eco en figuras maternas divinas de todo el mundo. No es que las culturas se hayan puesto de acuerdo, es que hay un arquetipo profundo de la maternidad divina que emerge de lo colectivo.
Lo fascinante es que estos arquetipos, aunque residen en el inconsciente colectivo, tienen un impacto tangible en nuestra vida consciente. Influyen en nuestros sueños, en nuestras fantasías, en nuestras decisiones y en nuestra búsqueda de significado. Son las fuerzas invisibles que dan forma a nuestras narrativas personales y colectivas. Y aquí viene la pregunta clave. Si nuestra psique está intrínsecamente estructurada con estos patrones universales, muchos de los cuales tienen una dimensión espiritual o trascendente, ¿podemos realmente ignorar su implicación en nuestra percepción de lo divino? Un ateo intelectual podría argumentar que son meras construcciones culturales, productos de la evolución social. Pero Jung va más allá. Él sugiere que la universalidad y la espontaneidad con la que emergen estos arquetipos apuntan a algo más profundo que la mera convención social. Son, en esencia, las categorías a través de las cuales experimentamos el mundo, incluyendo la experiencia de lo luminoso, lo sagrado. La mente no es una tabla rasa. Viene con predisposiciones, con una arquitectura fundamental que resuena con ciertos tipos de experiencias. Y la experiencia religiosa, en su sentido más amplio, es una de ellas. Esto no es una prueba de la existencia de Dios con un telescopio. Es la observación de que el instrumento que usamos para observar, nuestra propia psique, ya contiene el software para percibir y responder a lo trascendente. Es como si el telescopio no solo nos permitiera ver las estrellas, sino que también estuviera diseñado para inspirarnos poesía al verlas. La poesía no es la estrella, pero es una respuesta legítima y profunda a ella. Y aquí es donde la conversación sobre la fe toma un giro inesperado. Hay un detalle que casi nadie percibe sobre cómo estos arquetipos no solo nos predisponen a la fe, sino que activamente la buscan, y es eso lo que cambia todo a seguir. Este detalle, que casi nadie percibe, es que los arquetipos no son meras categorías pasivas, son fuerzas dinámicas que activamente buscan expresión, buscan completud. Es como si nuestra psique tuviera una brújula interna, siempre apuntando hacia un norte que no es geográfico, sino existencial. Esta brújula no nos dice qué camino tomar en la vida diaria, pero nos orienta hacia la integridad, hacia un centro unificador. Jung llamó a esta fuerza inherente y a su proceso de desarrollo la individuación, el camino para convertirse en la totalidad de uno mismo, un ser indivisible. Imagina que eres un escultor, no de piedra o mármol, sino de tu propia alma. Al nacer, se te entrega un bloque de material bruto, lleno de potencial y de formas ocultas. Los arquetipos son los patrones primordiales que, sin que tú los conozcas conscientemente, guían tu mano, te sugieren las curvas y las profundidades, te empujan a buscar una forma completa, una obra maestra que refleje tu esencia más profunda. Este proceso no es opcional, es una compulsión psíquica, una sed de totalidad que, si no se satisface, nos deja fragmentados, desorientados. Aquí en México, donde la búsqueda de identidad es un hilo constante en nuestra historia y cultura, esta idea resuena profundamente. Pensemos en el sincretismo religioso, esa mezcla tan particular entre las creencias prehispánicas y el catolicismo. No es una mera superposición de ideas, sino un testimonio vivo de cómo la psique colectiva buscó y encontró formas de integrar lo nuevo con lo ancestral, de dar voz a arquetipos de la Gran Madre o del héroe divino en nuevas encarnaciones, como la Virgen de Guadalupe o Cristo. Es la brújula psíquica de un pueblo buscando su norte, su totalidad en medio de la conquista y la transformación. La implicación es clara: ignorar esta brújula interna, esta necesidad de individuación, es vivir a medias. Es como tener un mapa de un tesoro invaluable y negarse a buscarlo. El ateo intelectual que descarta toda dimensión trascendente como una invención humana podría estar, sin saberlo, negando una parte esencial de su propia arquitectura psíquica. No se trata de creer en un dogma específico, sino de reconocer que la psique humana está diseñada para buscar y resonar con lo luminoso, con lo que da sentido y propósito más allá de lo meramente material. Negar esto es crear una fragmentación interna que puede manifestarse como vacío existencial o desasosiego. Esta búsqueda de totalidad no es solo un deseo, es una necesidad vital para la salud psíquica.
Pero ¿qué sucede cuando esta brújula se desorienta? O cuando la ignoramos por completo. Hay una consecuencia profunda que muchos ateos intelectuales subestiman. Y es aquí donde Jung introduce su segundo gran argumento, que conecta directamente con la función de la fe. Algunos dirían que esta búsqueda es una ilusión reconfortante, una forma de huir de la dura realidad. Otros, que es la verdad más profunda de nuestra existencia, el motor de nuestro crecimiento. ¿Tú qué piensas? ¿A, una ilusión o B, una verdad fundamental? Déjame tu comentario. El segundo argumento de Jung se centra en la función psicológica de la religión, no como un sistema de verdades literales, sino como un marco esencial para la individuación. Él observó que, a lo largo de la historia, las religiones han proporcionado el lenguaje simbólico, los rituales y las narrativas que permiten a los individuos y a las comunidades navegar este complejo proceso de integrar la sombra, de confrontar los arquetipos y de encontrar un sentido de totalidad. La religión, en su esencia más profunda, es la expresión cultural de esta necesidad psíquica de completud. Piensa en un río caudaloso. Su naturaleza es fluir, buscar su camino hacia el mar. Si se le impide llegar, si se le desvía o se le represa sin una salida adecuada, el río se estanca, se desborda o se seca en lechos artificiales, causando estragos. De manera similar, la psique humana, con su impulso innato hacia la individuación, necesita un cauce, un sistema de símbolos y creencias que le dé dirección y contención. Las religiones históricamente han ofrecido ese cauce, esa estructura. En México, vemos esto de forma palpable en nuestras festividades y tradiciones. El Día de Muertos, por ejemplo, no es solo una celebración, es un ritual profundamente psicológico que integra la vida y la muerte, el consciente y el inconsciente, la alegría y el luto. Ofrece un marco simbólico para procesar la finitud, para conectar con los ancestros, para dar sentido a la existencia más allá de lo visible. Estas prácticas, incluso si la razón moderna las cuestiona, siguen cumpliendo una función vital al contener y dar forma a la búsqueda de significado de millones de personas. La implicación es que la ausencia de un marco simbólico robusto que contenga y dé sentido a esta búsqueda puede llevar a patologías individuales y sociales. Cuando la psique no encuentra un camino legítimo para expresar su anhelo de trascendencia, ese impulso no desaparece, se desvía, puede manifestarse en adicciones, en la búsqueda compulsiva de poder o placer, en la afiliación a ideologías extremistas, o en una profunda alienación que nos hace sentir desconectados de nosotros mismos y del mundo. La religión, bajo esta luz, no es una renuncia a la razón, sino una respuesta profunda a una necesidad psíquica inherente. Esta perspectiva nos invita a ver la religión no solo como un conjunto de dogmas, sino como un sistema psicológico vital, una herramienta que la humanidad ha desarrollado para lidiar con el misterio de la existencia y la búsqueda de sentido. Pero hay un tercer argumento que va más allá de la estructura interna y la necesidad, conectando directamente con la experiencia del mundo exterior de una manera que desafía las fronteras de lo que consideramos real. Si esta visión de la religión como un mapa psicológico te ha aclarado algo, deja un like ahora mismo, así sabemos que estos temas resuenan contigo. Pero hay un tercer argumento que va más allá de la estructura interna y la necesidad, conectando directamente con la experiencia del mundo exterior de una manera que desafía las fronteras de lo que consideramos real. Si esta visión de la religión como un mapa psicológico te ha aclarado algo, deja un like ahora mismo. Así sabemos que estos temas resuenan contigo. Jung nos presentó el concepto de sincronicidad, esas coincidencias significativas que no pueden explicarse por la causalidad lineal, sino que sugieren una conexión profunda y acausal entre nuestros estados internos y los eventos externos. No se trata de una simple casualidad, sino de un evento que, aunque carece de una relación causa-efecto obvia, resuena con un significado profundo para el individuo. Es un momento donde el universo parece hablar en el lenguaje de nuestra propia psique. Imagina que la vida no es solo una secuencia de eventos aleatorios, sino una compleja sinfonía donde cada nota, cada instrumento, aunque aparentemente independiente, contribuye a una melodía mayor, una que resuena con un significado inesperado. No es que un violín cause la entrada del cello, sino que ambos forman parte de una composición premeditada,
una armonía que solo se revela al escuchar la pieza completa. La sincronicidad es esa armonía que emerge de lo que parece ser puro azar, un patrón invisible que se manifiesta de repente. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo y el espacio se doblan para entregarte un mensaje? Pensemos en esas historias que escuchamos aquí en México, donde la gente habla de señales o mensajes del destino. Alguien piensa intensamente en un ser querido que no ha visto en años, y de repente se lo encuentra en la calle o recibe una llamada suya. No es magia, no es un milagro en el sentido literal, pero tampoco es una simple casualidad estadística. ¿Cuántas veces hemos experimentado esa sensación de que el universo conspira cuando estamos en un momento de gran necesidad o de profunda introspección? Es la aparición de un símbolo en un sueño que se manifiesta al día siguiente en un evento real, o un libro que cae de un estante justo en la página que responde a una pregunta que llevabas días formulándote en silencio. La implicación de la sincronicidad es un desafío directo a la visión puramente materialista del mundo. Si nuestros estados internos, nuestros pensamientos, emociones, los arquetipos activados en nuestro inconsciente, pueden resonar con eventos externos de una manera tan significativa, ¿qué dice esto sobre la naturaleza de la realidad? Sugiere que el universo no es un lugar indiferente, sino un entramado de significados, donde la psique individual está profundamente interconectada con el cosmos. La sincronicidad no prueba la existencia de un Dios antropomórfico, pero sí abre la puerta a la idea de un orden trascendente, un principio organizador que va más allá de lo que la ciencia convencional puede medir y explicar con sus ecuaciones. Para el ateo intelectual, esto representa una grieta en la armadura del reduccionismo. Si el mundo objetivo y el mundo subjetivo pueden alinearse de maneras tan improbables y significativas, ¿no sugiere que hay una capa de realidad que hemos estado ignorando? No se trata de una superstición, sino de la observación empírica de patrones de significado que desafían la lógica tausal. La mente no solo interpreta la realidad, en ciertos momentos parece participar en su orquestación. Es como si el universo tuviera un lenguaje oculto, y la sincronicidad fueran sus poemas más enigmáticos. La sincronicidad nos muestra que la psique no es una isla aislada, sino un punto de intersección entre lo personal y lo universal, entre lo que sentimos y lo que sucede. Es una invitación a expandir nuestra definición de prueba y realidad, a considerar que la experiencia humana abarca mucho más que lo tangible y predecible. Y es precisamente esta interconexión profunda, esta danza entre lo interno y lo externo, la que nos lleva a la mirada más profunda, a la comprensión de que los argumentos de Jung no son solo intelectuales, sino que nos invitan a una experiencia transformadora de la conciencia. La verdadera revelación no es solo qué es la fe, sino cómo se manifiesta en la estructura misma del cosmos. Aquí es donde la aparente división entre la razón y la fe, entre la ciencia y la espiritualidad, comienza a disolverse. Lo que Jung nos revela no es una prueba de Dios en el sentido tradicional, no es una fórmula matemática, ni una evidencia empírica que podamos ver bajo un microscopio. Su verdadero genio radica en desmantelar la presunción de que la fe es inherentemente irracional o que nuestra experiencia humana se reduce únicamente a aquello que podemos medir y cuantificar. Él nos ofrece una lente para entender que nuestra propia psique está estructurada de tal manera que anhela, busca y resuena con lo trascendente, abriendo un espacio legítimo y profundo para la consideración de lo sagrado. Piensen en el universo como un inmenso lienzo. El ateo intelectual, con su microscopio y su telescopio, examina las pinceladas, los colores, la textura de la pintura. Puede describir con precisión la química de los pigmentos y la física de la luz. Y tiene razón en lo que observa. Pero Jung nos dice que hay una dimensión que se escapa a esta observación directa. El significado de la obra, la intención del artista, el impacto emocional que la pintura tiene en el observador. La razón nos da el qué y el cómo, en la pintura, pero la psique nos conecta con el por qué y el para qué, con la resonancia profunda que evoca. Nuestros arquetipos, ese mapa ancestral grabado en el inconsciente colectivo, no son meras invenciones culturales.
Son las categorías primordiales, a través de las cuales nuestra mente procesa la experiencia, incluyendo la experiencia de lo luminoso. Son como las leyes de la perspectiva en la pintura. No son la pintura misma, pero sin ellas, la obra no tendría profundidad ni coherencia. La individuación, esa brújula interna que busca la totalidad, no es un capricho, es una fuerza psíquica fundamental que nos empuja a integrar nuestras partes fragmentadas y a encontrar un centro de significado. Y la sincronicidad, esas coincidencias significativas, son los momentos en que el lienzo de la realidad parece cobrar vida y responder a nuestro propio estado interno, como si la pintura misma nos guiñara un ojo, confirmando que somos parte de algo más grande y profundamente interconectado. La gran virada conceptual aquí es que no se trata de la razón contra la fe, sino de la razón explorando la fe como una manifestación profunda de la psique humana. Jung no intenta convertir a nadie. Él simplemente nos muestra que la necesidad de lo trascendente no es una debilidad o una superstición, sino una respuesta inherente a la estructura misma de nuestra alma. Es un llamado a reconocer que el ser humano no solo piensa y siente, sino que también anhela el significado, el propósito, la conexión con algo más allá de su existencia individual. Y este anhelo es tan real y tan fundamental como cualquier otra necesidad biológica o psicológica. Si esta perspectiva te hace replantear lo que creías saber sobre la fe y la razón, si te da una nueva forma de entender esas experiencias que a veces no tienen palabras, entonces suscríbete a las revelaciones de Carl Jung y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones. Los argumentos de Jung no son una invitación a renunciar a la lógica, sino a expandir su dominio. Nos piden que consideremos que hay dimensiones de la realidad que no se pliegan a los métodos de la ciencia puramente materialista, pero que son, sin embargo, empíricamente observables a través de la experiencia humana. La psique, con sus arquetipos, su impulso a la individuación y su capacidad para la sincronicidad, no es un órgano pasivo, es un participante activo en la creación y la percepción del significado. Un ateo intelectual, al ignorar estas profundas dinámicas psíquicas, podría estar perdiéndose una parte esencial de lo que significa ser humano y de lo que el universo podría estar revelando a través de nuestra propia conciencia. Es como si hubiéramos estado mirando un mapa muy detallado de una ciudad, obsesionados con las calles, los edificios y las coordenadas geográficas. Pero Jung nos invita a levantar la vista del mapa y a experimentar la vida de la ciudad, la energía de su gente, la historia que se respira en sus plazas, las emociones que evocan sus monumentos. El mapa es real y útil, pero no es la experiencia completa. La fe, bajo esta luz, no es una renuncia a la objetividad del mapa, sino una profunda respuesta a la experiencia vivida de la ciudad, una experiencia que el mapa por sí solo no puede capturar. Esta visión junguiana nos libera de la falsa dicotomía, nos permite ver que la búsqueda espiritual no es una huida de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella. No es un conflicto entre la mente y el espíritu, sino un reconocimiento de que la mente es, en sí misma, un puente hacia el espíritu. Los grandes mitos, las religiones, las obras de arte que han resonado a través de los siglos, no son meras fantasías. Son expresiones simbólicas de estas verdades psíquicas universales, intentos de dar forma y sentido a nuestra búsqueda innata de totalidad. Y en México, donde la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano, se entrelazan en un tapiz vibrante, esta integración es parte de nuestro ADN cultural. Hemos recorrido un camino fascinante, desde esa pregunta inicial que desafía a la mente más lógica, hasta la comprensión de que la fe no es una mera ilusión, sino una respuesta profunda de nuestra propia psique. Empezamos viendo cómo la fragmentación de nuestro tiempo nos impide una visión completa, y cómo esa búsqueda de totalidad es un anhelo inherente. Carl Jung nos ha guiado a través de un territorio que muchos ateos intelectuales suelen descartar, el del inconsciente, los arquetipos y las coincidencias significativas. Pero, ¿qué significa todo esto para nuestra vida diaria aquí en México, en nuestro propio camino? No se trata de convencer a nadie de una verdad religiosa específica, sino de abrir nuestros ojos a una verdad más amplia sobre nosotros mismos. Una que honra tanto nuestra capacidad racional como nuestra profunda necesidad de significado.
La primera invitación es a observar. Observar tus propios sueños, tus fantasías, las historias que te atraen y te conmueven. ¿Qué arquetipos resuenan en ti? ¿Qué patrones universales se manifiestan en tu vida y en las narrativas de tu cultura? En las calles de la Ciudad de México, en los murales de Diego Rivera, en las leyendas de los volcanes y en la devoción a la Santa Muerte. Encontrarás ecos de estos patrones. La psique habla a través de símbolos, y aprender a escucharlos es el primer paso para entender ese mapa ancestral que llevamos dentro. Un mapa que te conecta con la experiencia humana milenaria. Luego, te propongo integrar. La individuación, ese viaje hacia la totalidad, no es un concepto abstracto o un lujo para filósofos. Es un trabajo constante de reconocer y reconciliar las distintas partes de tu ser, tu luz y tu sombra, tu razón y tu intuición, lo que crees saber y lo que sientes profundamente. En lugar de descartar la necesidad humana de lo trascendente como un mero vestigio del pasado o una debilidad, pregúntate, ¿cómo se manifiesta esta necesidad en mi propia vida? ¿Qué cauces simbólicos busco o qué vacío siento cuando no los encuentro? Quizás sea en la conexión con la naturaleza, en el arte, en la meditación, en la construcción de una comunidad o en la dedicación a un propósito mayor. La clave es no reprimir ese impulso, sino encontrarle una expresión auténtica y significativa que te permita crecer y florecer. Y finalmente, atrévete a reconocer la sincronicidad, no como una superstición ingenua, sino como una señal de la profunda interconexión entre tu mundo interno y el externo. Esas casualidades que te detienen, que te hacen sentir que hay un mensaje para ti, no son siempre aleatorias. Pueden ser el lenguaje del universo, un eco de tu propia psique resonando con el cosmos, un recordatorio de que somos parte de un tejido de significado que va más allá de lo puramente mecánico. En lugar de ignorarlas, pregúntate qué significado tienen para ti en ese momento, cómo se relacionan con tus pensamientos o anhelos más profundos. Esta práctica de atención consciente puede revelarte patrones y conexiones que transforman tu percepción de la realidad, dándote una sensación de asombro y propósito que el reduccionismo por sí solo no puede ofrecer. Estos son pasos para una vida más plena, más conectada, más consciente de las profundidades de nuestra existencia. Una vida donde la razón no se opone al misterio, sino que se convierte en una herramienta para explorarlo con una nueva profundidad. No es una renuncia a la objetividad científica, sino una expansión hacia una realidad más rica y compleja, una que abraza tanto lo medible como lo significativo. Y esta expansión es, en sí misma, una forma de fe, no en un dogma ciego, sino en la confianza de que hay más en la vida de lo que nuestros ojos pueden ver, una verdad que la psicología profunda nos ayuda a desvelar. La verdad es que a veces, para entender el universo, primero hay que entender el alma. La integración de estas perspectivas no solo enriquece nuestra visión del mundo, sino que también nos equipa con un lenguaje más completo para navegar nuestra propia existencia. Nos permite nombrar esas experiencias internas que a menudo quedan sin voz, discernir entre la espiritualidad superficial y la búsqueda auténtica de la totalidad. Y quizás lo más importante, nos ofrece una renovada esperanza de que la vida tiene un significado más profundo de lo que la visión reduccionista nos permite ver. Este es el verdadero legado de Carl Jung. Este es el verdadero legado de Carl Jung, una invitación a la totalidad, a la integración de lo que la modernidad ha fragmentado. Hemos visto cómo los arquetipos nos ofrecen un mapa ancestral, cómo la individuación es la brújula que nos guía hacia la plenitud, y cómo la sincronicidad nos susurra que el cosmos no es indiferente a nuestra búsqueda. Si te atreves a mirar más allá de la superficie de las cosas, si estás dispuesto a explorar las profundidades de tu propia psique, descubrirás que el universo es mucho más misterioso y significativo de lo que cualquier ecuación puede describir. La búsqueda de la verdad, entonces, no termina donde la ciencia se detiene. Se expande para abrazar el vasto territorio de la experiencia humana, un territorio donde lo sagrado no es una mera invención, sino una resonancia inherente a nuestro ser, una respuesta a la estructura misma de nuestra alma. Te invito a que lleves estas reflexiones contigo, a que sigas explorando estas ideas, a que no te conformes con respuestas simplistas o con la fragmentación que tanto nos empobrece.
Si este viaje por las revelaciones de Carl Jung te ha movido, te ha hecho replantearte algo o te ha dado una nueva luz sobre la conexión entre la psique y lo trascendente, suscríbete a las revelaciones de Carl Jung. Deja un comentario contándonos cuál fue el insight más poderoso que te llevas de este video, esa idea que resonó más contigo. Dale like si valoras este tipo de contenido que expande la mente y por favor, compártelo con esa persona que sabes que necesita escuchar este mensaje, esa que busca un significado más profundo en un mundo ruidoso. Porque al final, la verdadera revelación no reside en la prueba definitiva, sino en la valentía de seguir explorando el misterio. Y en las revelaciones de Carl Jung, siempre te animaremos a seguir preguntando.